Raúl, quítate la mascarilla. Ya, ese tantito el sitio que hicimos Se aguanta. Cuidado, Dani, que va a empezar. Ya está. Quítate la mascarilla. Espera, empezar. Vamos a entregarte un corte. Empezamos. Pues muy buenas tardes a todos y a todas los que estén al otro lado. Sentimos el retraso, 10 minutillos, pero bueno, esto es nuevo para nosotros, así que teníamos que ir probando. Pues estamos de vuelta con nuestro proyecto Escuela de Familias de la Fundación DISA y nos parecía que la mejor forma de volver a nuestras charlas ya habituales, donde tenemos tantas y tantas familias y amigos que nos acompañan habitualmente, pues era buscando un punto de intercambio, un punto de reflexión sobre todas aquellas cosas, aquellos momentos, aquellas preocupaciones, dudas que nos han ido surgiendo a todas las familias, y me incluyo, en estos meses de confinamiento, donde seguro que han habido momentos preciosos y que todos recordaremos durante probablemente todas nuestras vidas, pero seguro que también, y una vez más me incluyo, han habido momentos, situaciones que en algún caso nos hayan podido superar. Y por eso nos parecía que la vuelta al ruedo perfecta, como no podía ser de otra forma, pues era contando con un ya amigo de la Fundación DISA, con una persona que ya es amiga de la Escuela de Familias, es un habitual, que es Raúl Saavedra, responsable de Redeco, porque él es especialista, entre otras muchas tantas cosas, en la resolución de conflictos. Así que nos parecía pues la persona perfecta para arrancar, para volver al ruedo con nuestra Escuela de Familias y poder compartir un ratito con todas esas personas que se hayan querido unir. Como una de las principales características de la Escuela de Familias es precisamente que los ponentes no vienen solo, sueltan su rollo y se van, sino que habitualmente se genera un punto de intercambio, unas conversaciones con todas las familias y las personas que nos acompañan, pues queríamos que, aun en la distancia a la que nos hemos obligado, pues queríamos facilitar que nos enviaran preguntas previamente, algunas tenemos por aquí anotadas, pero sobre todo que a lo largo de la conversación que vamos a tener Raúl y yo, pues puedan intervenir, nos puedan enviar libremente las preguntas que nuestras compañeras que están al otro lado nos van a ir pasando para que Raúl les pueda dar su visión. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros, estamos súper contentos de volver. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva de todo esto que hemos pasado, de todo esto que estamos pasando en muchos casos? Bueno, en primer lugar, antes de empezar, me gustaría, como no, pues agradecer la invitación que me ha hecho la Fundación DISA para compartir este espacio de mi vida con ustedes, que si bien es pequeñito, porque es 1 horita y media, pues espero que sea bastante intenso. Reconocer el trabajo que está haciendo la Fundación, porque en estos momentos tan oscuros están permitiendo resurgir el color del arcoíris educativo, y en concreto la Escuela de Familia, que se ha convertido ya en Canarias pues en un colchón que ayuda a amortiguar el impacto de la incertidumbre de muchas familias en nuestra comunidad. Yo también pues me siento amigo y me siento hoy como en casa. La temática que vamos a plantear hoy es sumamente interesante y así se ha demostrado por el interés que ha suscitado en la ciudadanía a nivel general, porque vamos a hablar de convivencia, vamos a hablar de convivencia familiar, vamos a hablar de convivencia familiar en situación de confinamiento y vamos a reflexionar sobre todo sobre perspectivas futuras desde el punto de vista parental, educativo y también pues todo lo que se nos viene con la apertura o no, en qué condiciones de los centros educativos. La familia a nivel general se considera un medio ineluctable. Hablamos de que hay 3 medios de convivencia, 3 medios de ámbito convivencial. Está el elegido, que es el que nosotros tenemos en nuestras actividades de ocio, nuestras actividades con nuestros amigos. Al fin y al cabo tú eliges el medio en el que te relacionas o no. Tenemos el ineluctable, que puede ser la escuela o la familia, que hombre, en cierta forma tenemos que estar en ese medio, pero bueno, de la escuela al fin y al cabo uno se puede ir, y de la familia, dentro de lo que cabe uno, en un momento determinado puede salir y entrar, ¿no? Entonces de golpe se ha convertido este medio convivencial ineluctable, la familia, en un ambiente totalizador, que sería el tercero, que son los ambientes que caracterizan pues, a lo que es las prisiones, los centros psiquiátricos, centros de menores, etcétera. Es decir, donde tus derechos y tu libertad de movimiento se queda totalmente restringida. Hemos pasado en cuestión de días de un medio ineluctable a un medio totalizador, ¿no?
Eso supone indudablemente unas consecuencias en la convivencia, pero muchas consecuencias positivas y muy positivas, que creo que debe ser un poco el aroma que debe hoy respirarse en esta sesión, porque indudablemente vamos a hablar de educación y tenemos que hablar de optimismo, ¿no? Entonces vamos a intentar ver toda la cantidad de situaciones que podemos optimizar desde el punto de vista de una gran oportunidad educativa. Perfecto. Teníamos por ahí, nos van a ir lanzando preguntas, pero bueno, una de las primeras en llegar, y por aquello de ser la primera, vamos a darle la oportunidad. Es una abuela que nos escribe que dice que tiene un nieto o nieta de 13 años con una situación complicada, le insulta, le pega y no sabe un poco cómo enfrentarlo. ¿Cuál sería tu visión, tu recomendación, cómo se podría enfrentar una situación como esta? Hombre, las situaciones de conflicto familiar, pero particularmente cuando existe violencia, son situaciones un montón de cosas, multifactoriales, multidimensionales, multicausales, multiconsecuenciales. Entonces dar una respuesta a una situación de ese tipo genérica lo considero bastante osado y arriesgado. Tendríamos que ver en primer lugar si esta situación de violencia se ha generado a raíz de la situación de confinamiento, que es la temática que monográficamente vamos a hablar hoy, o si es una situación que viene anclada en el tiempo. En cualquier caso tenemos que tener bastante en cuenta que dentro de lo que es el proceso educativo y parental tenemos que establecer grandes prioridades con las situaciones que manifiestan nuestros hijos e hijas, ¿no? Y nosotros siempre decimos que la mayor prioridad cuando existe es disminuir los picos de violencia, ¿no? Entonces, lo digo porque hay veces que los padres tienen un auténtico lío y te dicen: mi hijo no se lava los dientes, mi hijo algún día no entrega las tareas, mi hijo me pega y mi hijo no sé por dónde empezar, ¿no? Pues, hombre, está clarísimo, ¿no?, de por dónde habría que empezar. Es por lo que entendemos más prioritario, por la afectación a la salud socioemocional y todas las consecuencias que puede tener la violencia, no solo para las personas que las reciben, sino también, cómo no, para las personas que la ejercen, y más si estamos hablando de niños y niñas. En cualquier caso, la recomendación, si ha intentado utilizar las estrategias educativas que dentro de lo que cabe podemos entender como normales, es que solicite asesoramiento especializado. Bien, tenemos los servicios sociales, tenemos los servicios de orientación también de los centros educativos. En este periodo de confinamiento se han activado muchas estrategias y recursos de psicólogos, psicólogas y especialistas que están asistiendo de forma altruista, pues también a personas que lo están necesitando, y demás. Solicitar ayuda siempre y cuando se estime que no es una situación que fácilmente pueda ser solventable. Yo, como estamos hablando de un solo caso muy particular y falta información, no voy a tener ningún problema a esta señora en que le puedan facilitar a ustedes mis datos personales y que mantenga un contacto ya personal con nosotros, y estaremos encantados si podemos darle una respuesta inmediata, y si no, pues asesorarla de cuáles son los pasos que debe seguir, porque indudablemente convivir, educar y violencia son términos que deberían ser como el agua y el aceite, que no deberíamos nunca poderlos tener integrados, pero los tenemos, ¿no? Y también tener en cuenta que algunas situaciones de violencia dentro de lo que es la convivencia en un medio hostil como puede ser el confinamiento, insisto, puntual, puede ser entendible, ¿eh? Entonces habrá que analizar bastante bien cuáles son las causas, si es una cuestión de dinámica familiar, si es una cuestión debido precisamente a la situación contextual en la que están viviendo, o si realmente tiene que ver, pues, con algún tipo de situación de trastorno o de inhabilidad. Encantado de poderle dar respuesta de forma individual. En las preguntas que hemos ido recibiendo por correo electrónico a nuestros habituales de la Escuela de Familia, surgía una preocupación vinculada, pues, a la tecnología. Habitualmente hay muchas familias que incluso, pues, intentan que sus hijos no tengan un acceso muy temprano a la tecnología. Sin embargo, ahora por esta educación online a lo que nos hemos visto abocados desde muy chiquititos, pues parece que hay que empezar a desescalar, como ya ha dicho alguno por ahí, tecnológicamente a los niños, y eso está generando pues muchos conflictos en casa, porque además entiendo que en la cabeza de un niño es difícil comprender como ahora sí, ahora no, y ahora es bueno y ahora es malo, pero entonces, ¿cómo gestionar esa desescalada tecnológica a la que debemos hacer frente en muchos casos? Bueno, yo creo que cómo desescalar
yo creo que tendríamos que detenernos un poco en reflexionar, ¿no? Sobre todo lo que nos ha venido y cómo nos ha venido, ¿no? No es tanto desesperar, ¿no? Al igual que estás planteando que hemos inmediatamente ido a una educación online, ¿no? Yo creo que también es importante que nos sentemos todos a pensar si lo que hemos estado haciendo estos meses es una educación online o es otra cosa, ¿no? Que cuidado, que ya lo hablaremos y justificaremos que no ha sido nada fácil, ¿no? Y vamos, chapó por el trabajo que se han dado las comunidades educativas, particularmente los profesores pues, y profesoras, pues por poder, ¿no? Insuflar un poco de oxígeno a esta situación en estos meses, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una situación en primer lugar, de ir un poco a contracorriente. Si bien estábamos intentando que el uso fuera exclusivamente dirigido para algunas tareas y unos tiempos determinados, sin perder de vista nunca, ¿no? Que creo que es ilógico pensar que la educación hoy en día puede ser al margen, ¿no? De lo que es los medios tecnológicos, pues creo que de golpe y por paso pues hemos hecho un flaco favor, ¿no? a toda esa situación. Hombre, nos ha cogido esto por el pie bastante cambiado y yo espero que nos sirva ahora este tiempo para poder preparar y proyectar muy bien un curso académico futuro, pues integrando, ¿no? De forma pues un poco más sensata toda esta situación. Hablamos de brecha digital y hablamos de una brecha digital impresionante, ¿no? Hay que darse cuenta que según plantean algunos estudios dirigidos a la infancia, 500.000 niños en España no tienen acceso a Internet, ¿no? Pero hablamos de la brecha digital y no solo tiene que ver con tener un ordenador o no, porque yo puedo tener el mejor ordenador, pero si no tengo las destrezas o las competencias TIC necesarias para poder, pues también estoy encontrando una situación de desigualdad con respecto. Pero es que tiene que ver también incluso con el tipo de acceso que tenemos a Internet. No es lo mismo ADSL que fibra, y hay determinadas aplicaciones docentes que no van muy bien. Lo digo por experiencia porque en este tiempo de confinamiento he tenido que trabajar mucho tiempo y donde estoy viviendo no tengo, es decir, fibra, tengo ADSL y hay muchas acciones que no las puedo realizar, ¿no? Después tenemos otra parte que tiene que ver con toda esta historia de aquellos padres que tampoco pueden, ¿no? Que yo creo que hoy vamos a hablar bastante, ¿no? Por toda la situación de estrés, el teletrabajo y demás. Y bueno, y también, como no, pues hay padres negligentes, ¿no? Como mismo hay padres negligentes que son detectados muchas veces en la escuela por situación de absentismo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el 30% de la población infanto-juvenil en Canarias está al umbral de la pobreza, que tenemos en España 500.000 niños y niñas que no pueden acceder, y todo esto tienen que ser ingredientes fundamentales de cara a plantear qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, si quieres ya lo hablamos, ¿no? Pero creo que hay que pensar que las escuelas tienen que estar blindadas, que no se pueden cerrar en su totalidad, y hay que abrir por lo menos un pequeño túnel para que aquellos niños o niñas que no pueden acceder a ese otro tipo de educación puedan asistir a bien a una escuela o a una biblioteca pública, ¿no? Para poder garantizar el acceso a algo tan necesario como es el acceso a Internet y para un proceso educativo, ¿no? Pero de eso, si quieres, ya iremos hablando. De hecho, en la Fundación, desde el principio del confinamiento nos pusimos a trabajar porque nos preocupaba mucho toda esa situación, y que la tecnología, que es algo maravilloso para muchas cosas, no puede ser un elemento para fomentar la desigualdad entre niños con más o menos recursos, y eso es lo que estaba ocurriendo. Y en muchos casos estas situaciones también están generando como un sentimiento de culpa en los padres, por ejemplo, teletrabajar con niños en casa. Y si ya eres docente, aprovecho un poco lo que comentabas antes para el más absoluto reconocimiento a un colectivo en el que la Fundación DISA vivimos muy de cerca, con el que estamos muy unidos, que además son muchos de ellos participantes habituales de Escuela de Familia, por reconocer, porque si ser padre-madre, teletrabajar en casa es difícil, ya además ser docente, pues probablemente para recibir la matrícula de honor. Yo a raíz de eso, dos cositas, Sara. En primer lugar, insisto que creo que debe ser hilo importante, conductor de la sesión de esta tarde. Tenemos que hablar también, es decir, se está reflexionando mucho del cómo, ¿no? Del cómo tenemos que enseñar, de qué medios de protección, pero creo que la reflexión fundamental que debe haber detrás de esto es el qué. Es decir, el qué es lo que queremos que nuestro alumnado aprenda, ¿no? Y todo eso que el movimiento de revolución pedagógica lleva años pidiendo, ¿no?
que es que la escuela necesita mucha tijera de contenido, que la escuela necesita otros contextos educativos que no solo sea el aula, que necesitamos otras formas, que hay que integrar las TIC. Todo eso que se está planteando, ¿no? Lo que necesitamos ahora de una vez por todas es impulsarlo y poder materializarlo, ¿no? Hay que diseñar la educación de otra forma y hay que diseñar la adquisición de competencias de otra forma, porque no se nos debe escapar que vivimos en la era de las competencias, que tenemos un sistema educativo que se rige, ¿no? por el trabajo competencial y se evalúa por competencia, ¿eh? Pero no todas las tareas, acciones, ni en la presencial ni en la online, están dirigidas, ¿no? a la adquisición competencial. Entonces, por eso planteaba antes que no todo ha sido una educación online. Muchas veces lo que ha sido es, en vez de utilizar una agenda como utilizo y deberes, pues lo estoy haciendo por internet, ¿no? Entonces, hoy hay otras muchas cosas que creo que debemos plantear en este sentido. Y por otra parte, que estábamos hablando del tema de la brecha digital, y indudablemente hay muchas entidades y administraciones que se están preocupando y ocupando por intentar garantizar el acceso a Internet a los chiquillos y a las chiquillas. Pero no solo es tener acceso, porque insisto, si tengo acceso pero no tengo, ¿no? Y también podemos, puede darse el caso, como se da, de docentes que igual no son muy hábiles en esta tarea. Entonces, yo teniendo las condiciones perfectas en mi casa, si el docente que está al otro lado del ordenador no es lo suficientemente competente, pues puedo estar en situación de desventaja con respecto a otros, ¿no? Y en este sentido de la brecha digital, Sara, nosotros somos conscientes de que desde la Fundación DISA se ha realizado un proyecto de aportación a 150 familias. Me gustaría, si a ti no te importa, que me cuentes un poquito cómo ha sido, porque me parece de máximo interés. Sí, la verdad es que bueno, los datos en Canarias de brecha digital son muy preocupantes. Y bien conocedores un poco de cómo estaba el patio, pues enseguida nos pusimos en marcha. Y algo muy importante para la Fundación, que son sus alianzas. Pues lo que hicimos fue tocar la puerta de alianzas que nos parecían indispensables, que eran entidades que estaban en contacto con familias que las podían necesitar, que además ya las tenían identificadas, que conocían al niño, a la niña, a sus padres, conocían su entorno, con lo cual nos pusimos a trabajar enseguida con Cruz Roja, con el equipo espectacular que tiene Cruz Roja detrás, con una asociación a la que también queremos mucho en la casa, que es Mojo de Caña. Y yo la quiero mucho. Sí, trabajan mucho y muy bien, saludos si están por ahí. Y con aldeas infantiles en Tenerife, porque ellos ya tenían clarísimas qué familias las necesitaban, qué familias necesitaban internet, qué niño necesitaba o qué niña una tablet o un portátil, y realizamos nuestra pequeña contribución, porque la realidad es que la mancha la había que llegar muy grande, pero bueno, ahí por suerte la Consejería de Educación se puso las pilas y poquito a poco han ido apareciendo más, con lo cual, bueno, al final esto iba de sumar, no importa el quién, sino de estar todos metidos ahí. Y poquito a poco creo que algo se ha hecho, y sobre todo que puedan mirar al futuro o hacer frente a esta educación tan rara que estamos viviendo. Mar Romera el otro día en un webinar con Tonucci hablaba mucho de la revolución de la educación, no va de cambiarla, sino va de revolucionarla, de hacer algo totalmente distinto, un poco por ahí. Y en relación con la brecha digital, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece que una de las cosas que a mí más me preocupa de todo esto es que al final el ritmo de estas clases online lo está marcando el más rápido habitualmente, es decir, es muy difícil como profesora al otro lado llegar o ser capaz de trabajar con la diferencia. Y en esa va muy relacionado con una madre que nos dice que tiene una hija con discapacidad, que además está en una residencia en la isla de Lanzarote, y pone de manifiesto pues, bueno, la dificultad, cuán olvidados han estado las personas, los niños y las niñas con discapacidad en todo este proceso. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de toda esta situación? Hombre, sin lugar a dudas, estamos hablando de un colectivo especialmente vulnerable, ¿no? Y como es lógico, necesitamos dar respuestas no poderosas que puedan atender a toda la diversidad que tenemos en nuestras escuelas. Esta mañana oía a una madre precisamente que su hijo tiene
un TEA, un trastorno del espectro autista, y decía que su hijo y su hija no termina de entender lo que está pasando y que a día de hoy sigue todos los días poniéndose su mochila en la espalda, ¿no? Y esperando que, ¿no? Sí, ¿no? Queriendo. Entonces, sin lugar a dudas, adquiere. Sabemos que dentro del confinamiento, precisamente, los niños y niñas que padecían algún tipo de discapacidad o difusión, en ese sentido pues se les facilitó empezar a salir a la calle y demás, pero necesitamos medidas que sean realmente muy prácticas y poderosas para dar respuesta a todos los niños y niñas en general, pero en particular tenemos colectivos de riesgo. Hablamos de necesidades educativas especiales y no solo estamos hablando de niños que pueden tener algún tipo de difusión, sino estamos hablando de muchísimos alumnos que necesitan, ¿no?, una educación más. Estamos hablando de niños y niñas que tenemos en la red de protección de la infancia en nuestra comunidad, que tenemos miles de niños en centros de protección de menores que tienen unas necesidades educativas especiales, también las tienen sus educadores en los equipos técnicos que están realizando un trabajo impresionante. Se habla mucho de los profesores y las profesoras, pero todos esos educadores y educadoras que están en centro, porque claro, tú me decías que no sé qué hacer con las tareas de mis hijos, ¿no? Pero qué hacer cuando tienes 12 o 14 personas muchas veces a tu cargo, ¿no? Entonces, las necesidades educativas especiales requieren una importancia importantísima en estos casos. Es muy difícil llegar a... Y me consta que en cierta forma se está trabajando insistentemente para que se pueda conseguir dar una respuesta. El feedback que nosotros recibimos es que la verdad el personal docente, en el ámbito que esté, está haciendo lo invisible a base de echar horas. De echar horas pues, para que no se quede ninguna atrás, para ser capaces de, bueno, la atención que se podía dar antes de forma personalizada, pues no, por poderla dar de alguna forma. El otro día en el mismo webinar que estaba más Romera, Tonucci hablaba, ellos tienen el proyecto este de la ciudad de los niños, y hablaban de que las cosas que más echaban de menos los niños era el cole con sus compañeros, y que eso a su vez era uno de los grandes motivos de conflicto en casa estos días, precisamente eso, el no poder estar con quien a mí me gustaría estar en el cole. Y lo que más les gustaba a los niños del confinamiento es estar con sus padres, precisamente disponer de más tiempo, que a veces no es de calidad y probablemente por ahí a lo mejor van muchos de los conflictos del sentimiento de culpa, del no llegamos, de parece mentira que estuvo 24 horas aquí pero no se llegue. O sea, a nivel familia, cómo gestionar todas esas culpas, toda esa mala gestión del tiempo, los conflictos que se derivan de esas situaciones, cómo se puede hacer como familia. Yo sé que nunca existe un decálogo maravilloso ni los milagros de Lourdes, pero cómo se puede enfrentar una situación de conflicto en casa, o vamos a suponer que nos vuelven a confinar, o cómo sacar algo positivo de esas situaciones mal gestionadas en la familia. ¿Cómo lo ves tú? Vale, vamos a ver, porque me has comentado Un montón tantas de cosas a cosas. la vez, ¿sabes? Que vamos a ver si yo Son tengo muchas capacidad, dudas las que hay por ahí. y además que uno está en proceso de vuelta. entrenamiento cognitivo también. Bueno, hablas de Tonucci, hablas de Mar Romera, ¿no? Hablas de esos grandes referentes que tenemos en la educación, que invito a cualquier persona que esté ahora mismo escuchándonos, pues que pueda, ¿no?, como decimos nosotros, golismear un poquillo en las redes y en internet, todo lo que puedan sobre estos profesionales. Trabajan dentro de esa misma asociación que está luchando, ¿no?, por los derechos de los niños y las niñas y crear las ciudades de los niños, ¿no? Esto es un tema, Sara, que podría ser un monográfico de una charla, ¿no? Porque hemos tomado muchas decisiones, ¿no?, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educativo y político, pero creo que se ha preguntado muy poco a los niños y a las niñas, ¿no? Tenemos muchísimos consejos de la infancia en diferentes municipios, en las comunidades, que creo que no se les está preguntando mucho. Si nosotros realmente queremos crear una sociedad segura en todos los niveles, tenemos que contar con la aportación de los niños y las niñas, porque serán muy sensatos y sobre todo son bastante adaptadas a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, la escuela indudablemente se echa mucho en falta la relación interpersonal. Sabemos que una de las grandes
virtudes que tiene la escuela es precisamente el contexto relacional, ¿no? Ya sobre eso, si tenemos ocasión, hablaremos, sobre los contenidos, sobre todo lo que se puede aprender ahora mismo, pero lo que no se puede aprender es a convivir, ¿no? Es decir, no se puede aprender a convivir sin convivir. Y el contexto relacional, el contexto del día a día, del me cae bien o no me cae bien, de tengo un conflicto, tengo una pelea o tengo un problema con el profesor o la profesora, son oportunidades educativas impresionantes que no podemos privar en principio a los niños y las niñas de ellas. Pero bueno, seguiremos hablando sobre eso. A nivel de familia, Sara, te planteaba que el sistema contextual ha cambiado, ¿no? Drásticamente. Tú decías, no hay recetas, no hay... Yo tengo una fórmula mágica, ¿bien? Compartir es vivir. Sí, pero una cosa es la magia y otra cosa son los milagros, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro que en condiciones normales existen 3 ingredientes muy importantes para fortalecer el proceso educativo parental, ¿no? Uno no se nos escapa, son las competencias y habilidades que puedan tener los padres y madres para gestionar las situaciones cotidianas del crecimiento, crianza y educación de un hijo y una hija. Y sabemos que esto es un mundo infinito, que la sociedad es muy cambiante, que es muy líquida, como diría Bauman, y los padres y madres, al igual que los docentes y todas las personas y profesionales que se dedican de una u otra forma a la educación, tienen que estar en un proceso permanente de aprendizaje y de revisión, ¿no? Entonces, las competencias de los padres y madres son muy importantes, esas habilidades, ¿no? En estos casos tenemos que trabajar mucho la paciencia, pero no la paciencia, leí no hace mucho, que la paciencia realmente no es el arte de esperar, es la actitud. Es el arte de tener una buena actitud mientras esperas, ¿no? La paciencia, el control emocional, incrementar la dosis de empatía, de escucha y sobre todo el tener la capacidad, ¿no? de entender, ¿no? la situación que estamos viviendo y desde ahí pues poder dar respuestas. Tenemos las competencias que tienen que tener cada uno de los padres y madres, pero por otra parte tenemos un ingrediente muy importante también, que es las características del equipo parental, ¿no? Porque si tú como madre y la persona que educa, que puede ser la otra madre del niño o el padre o el tipo de familia que exista, si realmente tu planteamiento educativo discrepa mucho con el otro, si cada una de las cosas que tú planteas la otra persona no está de acuerdo y se muestra y se manifiesta delante de los niños, sabemos que los niños son expertos nadadores en las fisuras que dejamos en nuestras zonas geográficas en ese sentido, y sabemos que para educar bien y para educar con corazón hay que educar siendo un continente y no islotes, ¿no? Entonces el fortalecimiento de esas competencias parentales. ¿Qué nos encontramos en estos meses? Muchas consultas que nos hacen en el gabinete, padres y madres, claro. Oye, que yo era la que asumía el rol educativo porque él trabajaba fuera, y al revés, muchos que dicen yo como padre asumía porque ella era la que estaba más tiempo fuera. Entonces antes era más sencillo porque yo hacía, deshacía y no tenía mucho, ¿no? Ahora estamos los dos. Es decir, ahora necesitamos incrementar muchísimo, ¿no? Y eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo a priori en todo, ¿no? Porque realmente la riqueza de la convivencia es la diversidad y es la discrepancia y es el propio conflicto, ¿no? Pero sí es tener la capacidad de discernir aquellas situaciones que como adultos tenemos que cuestionar o discutir, ¿no? Referente a lo que tiene que ver, insisto, crianza, educación, proceso educativo de los niños o situación convivencial, bien, y luego estar de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y he dejado para la última, la que a veces planteo la primera, porque creo que es una de las que más tiene que ver con toda esta situación que hemos vivido y con la que vamos a vivir, que es la de planificación y organización familiar. Entonces resumo esquemáticamente las tres para dedicar medio minutito a esta última. Planificación y organización familiar, características que deben cumplir y coordinación las personas que educan y las competencias individuales. Planificación y organización familiar. Si yo te dijera, Sara, que muchas de las personas, no estoy hablando en situación de confinamiento, hablo de años atrás, nosotros en Redeco asistimos personas, tenemos un servicio de gabinete y consulta, la gran mayoría, no voy a decir la gran mayoría, pero muchísimos casos de padres y madres que han venido buscando solución a un problema que manifiesta un hijo o una hija,
que además muchas veces ya vienen incluso con el tema de necesito una intervención psicológica o necesito... nos damos cuenta que realmente el problema no es un problema que manifiesta el hijo o la hija, ni siquiera es un problema que manifiesten los padres o madres por una escasez de esas competencias parentales que hablábamos antes, sino muchas veces es una cuestión de organización y planificación. Hay hogares donde la planificación y la organización que mantiene es tendente al caos, porque hay demasiadas tareas, demasiadas normas, demasiados límites, demasiado todo, ¿no? Y nada sabe lo que hay que hacer. Y al fin y al cabo, en vez de trabajar como equipo de unidad familiar, trabajamos como dos equipos, y están los padres, y están los hijos, y no nos sentamos juntos, y no co-construimos proyectos de vida, y no... Entonces, esos tres ingredientes es muy importante que lo tengamos muy consolidado, y en la situación que se nos pueda avecinar, que ahora veremos los diferentes escenarios posibles, pues esto hay que traerlo bastante bien pensado. Seguir preparándonos como padres y madres a nivel individual, trabajar muy bien a nivel de equipo parental y sobre todo planificar y organizar. Y cuando digo planificar y organizar, no es meter mucho, casi que me estoy refiriendo a meter menos, porque en educación menos es más, y gran cantidad, insisto, de las situaciones de clima poco armonioso, tienen que ver con eso. Vamos a parar un poquito, que eso, que si los deberes, que si, pero vamos a parar, ¿no? Es que parece que no hemos aprendido mucho, es que tanto rollo con el mindfulness y el no sé qué, y vamos a intentar centrarnos en lo que está pasando en el presente y priorizar, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que un niño puede vivir en un contexto de convivencia familiar, no lo va a poder vivir en otro lado, ¿no? Y hay padres que se preocupan. Bueno, hay padres que nos han llamado y nos han dicho ¿qué límites y normas tengo que ponerle a mi niño en esto? Nosotros no somos muchos de límites y normas como tal, ¿no? Es el rollo subnani, límites y normas por supuesto, pero desde el punto de vista de la participación activa de esos niños y niñas en los procesos de construcción de modelos convivenciales en el hogar, etcétera, etcétera. Pero cuando a mí me llama una situación de confinamiento, tupido, como están a tarea, y me dice, ¿qué límite le debo poner? Sí, señor, ninguno, es decir, trabaje con el corazón, con el afecto, con el amor, a ver si me explico, ninguno nuevo, ¿no? Es decir, lo habitual, y flexibilizar como es lógico. Yo creo que todos hemos flexibilizado en las rutinas de nuestras casas, ¿no? No entiendo por qué no podamos considerar que debemos flexibilizar en un tiempo coyuntural como el que estamos viendo, pues muchas de esas medidas. Se está animando la cosa y a ver, voy lanzando algunas de las consultas, comentarios que nos hacen. Alguien nos pregunta, preocupado, ¿cómo va a afectar la falta de socialización en los pequeños? ¿Cómo va a afectar la falta de socialización en los pequeños? Esa pregunta es muy interesante, ¿vale? La afectación de una situación de confinamiento va o puede afectar desde el punto de vista físico, psicológico, emocional y académico. El tiempo de confinamiento ha sido escaso, aunque parezca un mundo, pero ha sido escaso. Es decir, la repercusión a nivel general, ¿no? Teniendo en cuenta la plasticidad, la flexibilidad que tiene el sistema nervioso central, los niños y niñas y su capacidad bestial de adaptarse, yo creo que las secuelas a nivel general pueden ser bastante escasas. Todo va a depender de toda esa estructura educativa y comunitaria que pueda acompañar en este proceso también, ¿no? De desescalada o de vuelta a no sé qué es lo que vamos a volver, ¿no? Pero va a depender, ¿no? Estamos hablando de factores resilientes, ¿no? Estamos hablando de esos contextos, no solo niños y niñas resilientes, que en cierta forma ya los niños de por sí lo son, ¿no? Sino estamos hablando de crear contextos, ¿no? Resilientes, donde se les ayude a los chiquillos al poder optimizar toda esta situación que están viviendo para salir fortalecidos, ¿no? Preguntan también, la leo directamente. ¿Ve usted necesario durante un tiempo en este verano que nuestros hijos se desconecten tecnológicamente para disfrutar de las vacaciones en la medida de lo posible o que aprovechen el tiempo para aprender? Vamos a ver, es que
el problema, creo yo, que debe ocupar la reflexión educativa a las comunidades es que aprender más no requiere un instrumento como puede ser internet, una vía online, y me van a perdonar, para poder aprender más tampoco necesitamos una escuela ni un profesor, ¿no? Para poder aprender más, para poder aprender y para fortalecer los cimientos gracias a esos profesores y profesoras que yo siempre digo que son héroes y heroínas, que todos los días se quitan la capa, se visten de maestros y se van a sus escuelas a hacer cosas muy grandes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el contexto cotidiano es una pura fuente de situaciones de aprendizaje, ¿no? Yo te voy a preguntar, Sara, a ver, tú en tu casa tienes un bidón de 257.323 hectolitros de aceite de oliva. No sé. No lo Quiero tienes. pensar que no, porque no me Y te voy cabería, a preguntar, ¿cuántas veces durante tu etapa estudiantil hiciste ejercicios en los que te ponían que si en un bidón de 200? Y yo creo, ahora, si tú tuvieras que darle a tus hijos 5 mililitros de un jarabe y no tuvieras donde medirlo, ¿cuánta cantidad son 5 mililitros? Hay veces que no lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces has tenido tú que encontrarte con un amigo de un tren que salió de Santiago en Galicia y llegaba a Murcia? ¿Cuántas veces a la mitad? Yo no sé cuántas veces lo han necesitado, cuánto tiempo estuvimos en la escuela en eso, ¿no? Sin embargo, ¿a qué hora o en cuánto tiempo te puedes encontrar si tu pareja, tu marido, tu compañero sale de Galdar y tú sales de aquí en global, ¿no? ¿A qué hora nos encontramos? Entonces, lo que te quiero decir es que la casa en sí misma es una fuente de aprendizaje impresionante. Estoy seguro que los niños han aprendido muchísima química, muchísima física, muchísimas matemáticas en todas las tareas que han estado cocinando o no cocinando. La competencia comunicativa en los vídeos que han tenido que realizar, hablar o redactar. La competencia lógico-matemática que han podido trabajar depende de la estructura educativa que tengamos al lado. Ahora, es verdad que hay que tener una cosa en cuenta, que ya decíamos antes que vivimos en la era de las competencias, ¿no? La LOE de 2006 lanza un planteamiento de educación por competencia, Bolonia en la universidad se remodela para trabajar desde las competencias, pero hay una cosa que es importante, ¿no? Y a mí me encanta trabajar por competencia, porque lo que queremos es que los niños y niñas sepan hacer y quieran hacer, además de que sepan, como es lógico, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer el proceso educativo desde el punto de vista familiar en una era en la que necesitamos que nuestro alumnado adquiera competencias e incluso se les evalúa por rúbricas que ven las competencias que han adquirido, cuando muchas veces cuando trabajamos en las charlas de familias, en la escuela de familia de Visa o en otro contexto preguntamos a los padres qué son las competencias, cuántas competencias existen en el currículum y lo desconocen, ¿no? Te lo digo porque, insisto, el hecho de explicar cómo funciona una lavadora o el simple hecho, hay centros que montan un supermercadito para que los niños, pero contra es que tenemos un catálogo de los supermercados y podemos perfectamente, y es trabajar la competencia de aprender, de iniciativa, de emprender, de que puedan planificar una pequeña compra que pueden hacer y trabajar cuánto dinero me gastaría, cuánto no, cuánto tengo que elegir, qué le escribiría al director del supermercado para que no lo sé. Y eso se hace mucho en la escuela, porque tenemos una escuela, y particularmente en Canarias tenemos una escuela que les prende mucho brillo. Y estamos, a pesar de que a gente no le guste o no esté de acuerdo, estamos ahora mismo en Canarias en un nivel de innovación pedagógica, a nivel de convivencia escolar, estamos en un nivel de los primeros, ¿no? a nivel nacional. Pero esto hay que transmitirlo a casa, porque yo digo que la escuela es un laboratorio y la casa, la casa y la vida es el campo de experimentación real. Entonces, si yo cojo y lo que convierto es que tú, que estás en tu casa por la situación de confinamiento, que yo, que soy del laboratorio, escuela en el mejor sentido de la palabra, pues lo que voy a hacer es plantearte a ti que sigas trabajando en el laboratorio cuando estás en el campo de experimentación, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero que son millones de tareas cotidianas en las que podemos, pero hay veces que los padres, por eso a los padres les asusta, ¿no? Sí, y por eso, ¿qué puedo hacer para que mi niño aprenda más? Pero más de lo que está aprendiendo. Y hablabas de Tonushi, y hablabas, en este caso, Tonushi dice que aprenden los niños, ¿no? Pero hay una frase muy importante de Tonushi que dice que los niños aprenden mucho más en el camino que hacen de la escuela al cole, en el recreo y en el camino que hacen del cole a la escuela, que muchas veces lo que está en la escuela.
En ese sentido, y insisto, sin valorizar la función de la escuela, ¿no? Pero son los contextos vitales, los contextos relacionales, ¿no? Los contextos de convivencia social, los que realmente pueden aportar un montón de situación, y sobre todo, y te lo dice un experto en resolución de conflictos, es bueno que tengan muchos conflictos, porque el conflicto es una gran oportunidad también para trabajar ese tipo de situaciones. Porque de qué me sirve que en acción tutorial, ¿no?, me pongan una ficha de cómo podía resolver el conflicto el lobo y los cerditos, ¿no? Y estoy ansioso, ¿no?, porque me manden una ficha para ver cómo, y tengo en mi casa un conflicto, ¿no? Creo que hay que trabajar un poquito más en la educación más práctica y menos abstracta, y sobre todo, como diría, no es Casado el apellido, no recuerdo ahora, es romper con el modelo de educación bulímica de tragar, tirar el examen, vomitar y olvidar, ¿no? Y entonces una educación más competencial, que quede, que cale y que permita a los ciudadanos y las ciudadanas tener destreza para dar respuestas a situaciones cotidianas. No solo las cotidianas que son previsibles, sino incluso a las que son totalmente imprevisibles. Entonces podremos hablar de una infancia competente. Decía que hay varias preguntas relacionadas. Hay padres preocupados con el verano, deberes, tareas, cuando al final un poco en lo que va, que aprendan de la vida, que pueden, que se aburran, que... Te leo otra de las que nos llega. Buenas tardes, Raúl. ¿Crees que los niños deben tener un descanso? Va vinculado con esto, de la situación que hemos tenido de estudio. Nada más te mando un saludo porque por lo visto estuvo en algún curso contigo. Muy bien, nada, le devuelvo. Sí, en ese sentido yo, para concluir un poco, sí, claro, por supuesto que necesitan los chiquillos descanso, y vuelvo a plantear que existen muchísimas oportunidades educativas que no van estrechamente vinculadas con lo que es la estructura académica, pero al final estamos llegando, podemos conseguir lo mismo con diferentes vías, ¿no? Y ahí está un poquito la creatividad, el dejarse asesorar, y creo que debe ser el movimiento, ¿no? Hablaban de la revolución educativa, y mucha gente dice que esto no es quitar cáscara de cebolla y poner otra, que lo que hay que hacer es empezar un poquito de nuevo, y ojalá, ¿no?, esto nos sirva, que el tiempo de descanso, el tiempo de ocio, el tiempo de juego, incluso el tiempo de aburrimiento, son tiempos sumamente importantes para la consolidación de la personalidad y del fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no? Creo que... Totalmente. Por aquí nos dicen, buenas tardes, esperamos que no sea necesario, pero en caso de volver a estar confinados o tener que dar marcha atrás en la desescalada, ¿podría darnos algunos consejos para enseñar a los pequeños a gestionar mejor esa situación? Que ya va a ser dura para todos, probablemente, pero ¿cómo enfrentarlo con los enanos? Hombre, yo, a falta aún de estudios empíricos rigurosos, ¿no?, que nos puedan plantear cuál ha sido la afectación real, bien, de esos niños y esas niñas. Yo sí que, por lo que he podido estudiar este tiempo y relacionarme, creo que los niños y las niñas son los mejores que la humanidad, dentro de lo que cabe, ¿no? Me explico. Es decir, tienen una capacidad de adaptación impresionante, ¿no? Tienen una capacidad, nuevamente no nos cansamos de decirle, de ser los que les plantean a sus padres, a sus madres, cuáles son las condiciones higiénicas o de seguridad que tienen que adoptar cuando salen a la calle, ¿no? Tenemos esos niños y esas niñas que han entendido perfectamente lo que sucede, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos preocuparnos ni ocuparnos en exceso en cómo, sino en crear esas estructuras, ¿no?, en cómo poder trabajar desde el punto de vista familiar para poder crear una estructura que, bien no confinada o confinada, pueda ser, porque es la que nos toca, ¿no? Y esto no se puede hacer, Sara, de ninguna forma sin contar con los niños y con las niñas, ¿no? Hablábamos de los consejos de participación, pero hablamos de las asambleas familiares, hablamos de los niños y de las niñas. Y hay veces que la gente nos pregunta, ¿no?, ¿qué creen ustedes que podemos hacer si se vuelve a confinar? Y yo le digo, pregúntenselo a sus hijos. No, pero es cierto. ¿Por qué los adultos seguimos tomando decisiones
o dando opiniones sobre cosas que les afectan a estos niños y niñas y no les preguntamos. Entonces creo que puede ser una tarea muy importante el podernos sentar con nuestros hijos e hijas y el resto del núcleo familiar para precisamente trabajar en eso, ¿no? ¿Qué podríamos hacer si se vuelve a confinar? ¿Qué hicimos y no nos gustó? ¿Qué nos gustó y cómo podríamos, ¿no? Porque les aseguro que si nosotros dejamos más las riendas de este tipo de decisiones y si no de las decisiones que también, por lo menos de sus ideas a los niños, les aseguro que vamos a llegar a buen puerto, sin lugar a dudas. Bueno, ya por ahí se habla mucho de eso, de escucharlos más y la verdad que a veces a uno se le Mira, olvida te voy a escuchar. comentar, hoy le hice una consulta a una docente extraordinaria sobre el tema de las escuelas infantiles, ¿no? Cómo estaban funcionando, estoy hablando sí, de 0 a 3 años, ¿no? De cómo estaban funcionando, si estaban abiertas o no, y entre otras cosas me manda un mensaje de un docente al que ella a su vez le pregunta, ¿no? Para dar respuesta. Fíjate el trabajo de la red en redes, ¿no? Lo importante que es. Y era, no lo voy a leer por una cuestión, pero bueno, muy emocionante, ¿no? Por lo que comentaba este profe, ¿no? Por cómo han podido salvar muchas distancias que ha habido a nivel para sacar un proyecto en común. Y sobre todo decía, es impresionante lo que estamos viendo de los niños, ¿no? Dice, y nuevamente más tenemos claro algo así, como que lo que es acertada es la mirada de la infancia, le ponía, ¿no? Y eso es el resultado de esas asambleas que se han hecho posteriores a esta situación, donde lo que se está obteniendo, y estoy hablando de niños muy pequeñitos, de 0 a 3 años, ¿no? Pues con 3 años ya las propuestas que pueden hacer. Entonces, mucha más participación activa de la infancia, más cumplir la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia y seguir sumando, claro, pero no puede ser sin ello. Claro, porque al final también muchas de las situaciones que se hayan podido dar en casa o de los miedos depende tanto de la edad de los niños. Es decir, en mi casa yo estoy en una liga de 5 y 2 años y medio. No es lo mismo el que enfrenta una liga con adolescentes, pero también es verdad que en el entorno uno ve que los adolescentes, incluso los adolescentes se han adaptado bien en muchos casos, porque bueno, ellos son muy tecnológicos y ya incluso se arreglaban para salir de marcha en modo virtual, cuestiones de ese tipo, es decir, ellos efectivamente han sido capaces de, bueno, todo lo que hay, nos adaptamos. Pero claro, son entornos familiares más o menos normalizados, donde el conflicto existe, pero porque es normal, natural y sano, pero no son conflictos que llevan a una convivencia más desagradable o no sé cómo llamarlo, que no me mires mal, sin decir la palabra no correcta, no sé. Sí es cierto que sorprende, que en función de escuchando a los niños pues aprenden mucho, pero es que ellos van un paso por delante en muchísimos aspectos. Es decir, mi hija de 2 años y medio es capaz de hacer una vídeo con sus amigas y jugar porque lo fuerza su profe de la escuela infantil y los observa y dice, madre mía, están jugando y se lo están pasando pipa. Y están aprendiendo. Sí, porque duda. están jugando. Pues, claro, pero es que volvemos. Efectivamente, es lo bonito a su vez. O sea, la tecnología probablemente en este confinamiento, como hay 1000 escritos por ahí, hubiese pasado en otro siglo donde no teníamos esta tecnología, algo que habitualmente no lo criticamos tanto porque nos ha separado, aquí nos ha unido en muchos aspectos. Sin duda. Se ha abierto una gran posibilidad también de relación, ¿no? Yo nunca había compartido una cena con amigos a través de un móvil, ¿no? Y no veas las que he transmitido. Tengo por acá las crisis de retos. Por favor, que no manden ya ningún reto más. Entonces, está claro, ¿no? Y hablabas de los adolescentes, no me he cansado de comentar a las personas más allegadas, con las pocas que he podido hablar, ¿no? Durante esta época, sobre todo cuando estábamos en proceso al principio de la desescalada, que se empezó a salir a la calle, que aún no era obligatoria la mascarilla en determinados contextos. Impresionante como la gran mayoría de los adolescentes que veías en la calle de forma escrupulosa llevaban su mascarilla, cuando la gran mayoría de los adultos no, en el mismo, al margen de que, ¿no? Pero vuelvo otra vez a insistir, ¿no? En dar valor realmente a toda esa riqueza que tenemos con nuestra ciudadanía joven y todo lo que nos tiene que aportar y demás. Y claro que todo esto depende de edades, depende de estilos, depende de un montón de situaciones, e incluso algunas que pueden ser hasta inexplicables.
Empezamos la sesión hablando de un caso en el que una señora planteaba algunos comportamientos violentos. Nosotros desde Redeco, pues, a lo largo de estos 15 años, nos hemos ido especializando, entre otros conflictos, en conflictos de muy alto umbral, ¿no? Donde existe mucha violencia. Bien, y trabajamos dentro de ese ámbito de la violencia filoparental, de hijos a padres, ¿no? Entonces, en las sesiones de seguimiento que hemos hecho con los casos que estamos llevando ahora mismo, que aproximadamente son un 63% de los casos que estamos llevando de violencia filoparental, de hijos a padres, es impresionante cómo refieren los padres que de forma, ellos dicen, inexplicable, la situación se ha normalizado de una forma que están extrañados, ¿no? Hombre, hay Alguna explicación. hombre, hay. Es decir, el conflicto, ¿por a qué hora llego? No está porque no puedo salir. El conflicto de quiero más dinero tampoco, el otro, ¿no? Pero sí creo que al margen que necesitamos ahora tiempo para digerir, para estudiar, ¿no? Para los profesionales de esto, en cierta forma, nos ha generado mucha atracción esta situación desde el punto de vista antropológico, pedagógico, estudiar, ¿no? Pero sí creo que ha habido una gran sensibilidad y una gran responsabilidad por parte de los chicos y las chicas. Alguien nos pregunta, preocupado, cómo preparar a los niños para la situación que se va a encontrar al volver a las aulas. Todavía no sabemos muy bien cuál va a ser, pero cómo preparar para cuando en septiembre, si volvemos y cómo volvemos, que nadie lo sabe, me imagino todavía, Sí. cómo prepararlo. Dependerá mucho de la edad, obviamente, como todo, Pero vamos a ver, yo no quiero reiterar mucho en mi discurso, ¿no? Pero es que nos estamos preocupando, hoy que estamos en 18 de junio, ¿no? Con la que tenemos, con lo que nos queda un verano precioso, ya estamos preocupados por cómo preparo a mi niño para ver cómo llega en septiembre. Es decir, yo creo que en condiciones normales, tu hijo en septiembre volverá a clase de forma normal. Las condiciones van a ser normales, no sé si van a ser normales o no, porque tenemos diferentes escenarios. El que se pueda volver a la escuela normal, el que se pueda volver a una escuela un poco rara, es decir, con unas condiciones determinadas, o que no volvamos a la escuela. Entonces yo le invitaría a esa madre con mucho cariño a que no se esté preocupando ahora mismo de cómo preparar al niño, que el niño y sus profesores y sus profesoras harán el trabajo pertinente. Cuando haya que empezar ya las clases, hay que empezar ya las clases. Y siempre tenemos la oportunidad de decir, no, vaya fuelle que has podido coger, que te has metido un verano de 5 meses. Pero creo, entendiendo la preocupación, ¿sí?, que son ese tipo de situaciones lastre que a veces nos están permanentemente y que no tienen ningún sentido. La escuela y nuestros profes están muy preparados para, llegado el momento, en las condiciones que se tenga que llegar, lo harán de la forma, vamos, yo tengo fe y confianza plena en eso. Entonces, que se dedica a disfrutar del verano. mira, justo, yo he visto a mi hija disfrutar más de lo aprendido, más relajada. Una madre o padre, no sé, sí, pero en este caso ver, papá, literalmente, yo he visto a mi hija disfrutar más de lo aprendido, más relajada. Entiendo que es de lo que haya vivido en casa, del cole, vale, lo que sea, sí, como que la entiendo. se lo ha pasado bien aprendiendo. También es verdad que uno no ve cómo lo pasan en el cole, pero... Sí, pero bueno, depende también, ¿vale? Lo digo porque, hombre, si este tipo de formación se ha llevado a cabo por docentes que tienen las cosas bastante claras, ¿no? Y se han dedicado no solo a cubrir lo académico, sino lo emocional, hay niños que han disfrutado un horror, ¿no? Entonces, en gran medida va a tener que ver con eso, ¿no? Hay muchas formas de poder disfrutar aprendiendo. Es que no sé quién... ¿no? ¿Quién nos ha dicho que para poder aprender no hay que disfrutar? Al revés, ¿no? Ya sabemos que si no hay emoción no hay aprendizaje, y si no hay precisamente la emoción, ¿no?, del disfrute, ¿no?, es difícil que ese aprendizaje se consolide. Entonces, muy bien, y es importante que también a la profesora, al profesor, pues se lo diga, no, pero con cariño, digo que a lo mejor todos tenemos que aprender de esto, ¿no? Efectivamente, sí, no. El reconocimiento a los profes es indispensable, porque bueno, uno de los conflictos que vimos en casa iba vinculado a las tareas que se mandaban, cuáles hacíamos, cuáles no, cuáles decidíamos y cuáles no. Y al final el consenso fue, pues hasta que quiera parar, es verdad que es pequeña, no tiene 15 años ni se juega la EBAU o no está en un nivel educativo que bueno, tuviera que vivir con más sensación de estrés, pero bueno, el acuerdo en casa fue
¿cuánto quieren? 1 hora y pico, que puede. Hemos pintado y coloreado mucho, ya somos de mucho pintar y colorear, pero al final yo creo que va un poco de eso, de hay algo que hacer, bueno, está bien, hay contacto con los amigos cuando hay un Zoom, pero también es verdad que hay momentos donde me trasladaban un caso, una conocida, que vivía con verdadero horror las sesiones de educación física a distancia porque le estaban pidiendo a la niña una serie de cosas que dice, es que no va a poder hacer en la vida. Claro, también hay padres que han tenido que gestionar pues, personal docente que a lo mejor no está tan sensibilizado con lo que están trasladando y han volcado una cantidad de carga y de responsabilidades sobre la familia y sobre los niños que no ha sido normal. Entonces hay muchas familias muy sobrepasadas con esa necesidad, esa frustración de cómo vamos a llegar a hacer todo esto si luego hay que vivir, comer, preparar comida, limpiar y trabajar. Pero mira, Marta, hay una cosa que yo creo que es importante también que debamos aprender, ¿no? De que hay que saber relativizar un poco las cosas también, ¿no? Es decir, esto nos ha cogido a todos de sorpresa, ¿no? Y uno tiene que saber también qué es lo que tú entiendes como más prioritario o menos prioritario. Y yo creo que hay capacidad de entenderse, tanto escuela como familia, aunque la familia es la escuela, pero para que me entiendan, ¿no? Hay capacidad de entenderse, hay capacidad de ser conscientes de lo que es la situación. Entonces yo creo que tengo claro, si tiene demasiadas tareas, ¿no? Pues que haga las que considero que, y así de claro, ¿no? Sabemos que hay unas determinadas competencias que son quizás más importantes que otras, pero bueno, en cualquier caso, esto nos indica, y volvemos a hablar de cómo preparar el curso que viene desde el punto de vista escolar, ¿no? Yo te hablaba antes de colores, a mí me gusta mucho trabajar con colores, ¿no? Y creo que esas competencias que debe adquirir un alumno tienen que manejarse en colores. Deben haber unas rojas que son, vamos, impepinables, unas naranjas y otras amarillas. Entonces, en situaciones complejas, pues, ¿qué podemos hacer tanto desde la docencia como, pues, ir a por las rojas, ¿no? Pero sí es verdad que muchas de las tareas que se le están mandando de las clases tienen que ver con es inexplicable. Sí es verdad que esto depende de un montón de situaciones, depende de cómo podemos coordinarnos los diferentes profesores, ¿no? Para poder mandar. Al principio fue, claro, lo hemos cogido ahí, si hay que seguir, hay que verse en ese pellejo, ¿no? Sí. Por lo tanto, todo mi respeto y el orgullo del profesorado que tenemos, ¿no? En nuestra comunidad por el impresionante trabajo que han hecho. Y antes hablaba de lo académico y del corazón, y muchos profes se han ocupado muchísimo, más de lo académico, de poder conectarse alguna vez al día, o una vez a la semana, con esos niños y niñas, sabiendo lo importante que era. También los conozco, profesores y profesoras que han dicho, mire, coño, a mí hasta que no me obliguen, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Y ese perfil de profesorado lo tenemos en la presencial y lo tenemos en la no presencial, ¿bien? Entonces, claro, voy a contar una anécdota de un chico que, según me decían desde el instituto, en el primer momento que estaba todo muy convulso, llegaban tareas por todos lados, los padres estaban fatal, el chiquillo ya no podía más, le pedían un trabajo con corrección, porque eso es otra. Hay profesores que incluso le han dicho, yo te mando los tareas, pero no me los mandes, que no es para corregir, ¿no? Estoy hablando de secundaria, ¿no? No lo voy a corregir, ¿no? Entonces, oye, ese proceso de feedback es bastante importante. Pues a este chico, según comentan, lo tenían literalmente fulminado, ¿no? La tarea. Y una asignatura en concreto, a pesar de que es un chiquillo que además en su línea presencial no suele ser muy buen estudiante, pero se estaba esforzando mucho, ¿no? Y había presentado no sé cuántas veces un trabajo y otra vez le vuelve. Entonces el chico, de forma escueta, responde, esto es lo que hay, a mamarla, ¿no? Fue lo que puso en aquella red, ¿no? En aquella, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Que todo esto genera, claro, inmediatamente del centro, y dice, oye, ¿esto es un problema de convivencia escolar o no es? Tenemos un decreto de convivencia potentísimo, pero que está encaminado sobre todo a la realidad escolar que hemos tenido, ¿no? Creo que todo esto ahora abre, ¿no? También, ¿no? Una puerta a todo ese tipo de situaciones, pero sobre todo sensatez y relajarnos, que menos es más, que no podemos estar bastante tensionados y creo que puede haber diálogo abierto con el profesorado, oye, cada uno debe ajustarse, ¿no? a sus capacidades, porque si al fin y al cabo el poder cumplir o suplir, mejor dicho, el déficit educativo escolar, lo que va a generar es una sobrecarga de tensión y un enrarecimiento del clima convivencial,
hemos perdido bastante poco. Entonces, volvamos a los colores, ¿no? Ante esa situación, ¿qué hago? Pues lo rojo. Ahora, es difícil que los padres sepan muchas veces qué es lo realmente rojo. De ahí que desde el punto de vista de las programaciones, ¿no? Y demás, los padres, madres tienen que tener bastante claro qué es lo que la escuela espera de sus hijos a esos niveles. Y siempre desde un punto de vista muy competencial. Yo no sé si tengo tiempo para comentar una pequeña... ¿Sí? Mira, voy a comentarte, Sara, a mí en el año 2015, creo que fue, 2014, me llamaron, yo he trabajado mucho con la Consejería de Educación de Canarias, y me llamaron del equipo de convivencia aquel entonces para ver si quería formar parte de un proceso de acreditación de profesores y profesoras para acreditarlos como mediadores escolares, ¿no? Siendo la primera comunidad autónoma en toda España en implantar esa figura, en generar una orden, bueno, un montón de cositas. Me sentí sumamente contento, ¿no? Entonces éramos un equipo de diferentes personas, diferentes islas, y en un principio iba a ser una formación presencial, que es lo que estamos, pero se nos planteó que se iba a reconvertir en online, ¿no? Entonces no nos sentimos muy satisfechos con ese planteamiento, porque entendíamos que no íbamos a poder conseguir, ¿no?, la calidad del producto final en nuestros alumnos y alumnas, que eran profes que se iban a formar como mediadores y mediadoras, que no íbamos a poderlo hacer si no era con contacto físico, ¿no? Fueron las condiciones, tuvimos que adaptarnos, y bueno, la primera reunión a la que llegamos, nos habían pedido que llegáramos un poquito a nuestra idea de programa. Fue curioso porque todas las personas que estábamos en la mesa sacamos nuestros programas que pensábamos que era lo que necesitábamos dar, ¿no? Era lo que nosotros creíamos y bueno, nuestros programas eran de 20 temas, ¿no? No sé, un cálculo, a lo mejor 200 páginas era el manual que yo presenté con 20 temas, el otro presentó 18, la historia de la no sé qué, no sé cuánto, y una de las personas que estaba en esa mesa, a la que estimo mucho, no llevó programa, ¿no? La estimo mucho ahora, en aquel entonces de verdad que no me pareció ni muchacho, ya habíamos quedado, y dijo, ¿cómo voy a venir aquí con un programa de qué es lo que vamos a dar si no sabemos qué es lo que queremos que consigan? Es decir, ¿para qué me vienes tú con 20 temas puestos aquí? Entonces, estuvimos meses trabajando online el diseño precisamente de rúbricas que lo que van a establecer cuáles son las competencias. Es decir, cuando este curso de 100 horas termine, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que en la práctica estos alumnos y alumnas necesiten. Y aquello que se diseñó al revés. Primero diseñamos cuáles eran las competencias, diseñamos las actividades para conseguir esas competencias y al final diseñamos lo teórico. Y te puedo decir que se quedaron en 4 temas y no creo que fueran más de 50 páginas, ¿no? El resultado a día de hoy, por lo que os he comentado, es que todas las promociones que han salido de ese proceso el nivel de satisfacción ha sido muy alto y nosotros nos hemos quedado muy sorprendidos de cómo sí se puede paliar muchas veces la presencialidad, pero siempre y cuando existan modelos. Estamos hablando del diseño del modelo pedagógico de David Merrill, que se ha trabajado mucho en ProIdea, en la Consejería de Educación, un modelo pedagógico que pueda generar atracción, motivación y competencia. Y estamos completamente seguros que muchos de estos alumnos y alumnas que hemos tenido hemos logrado suscitar tanto el interés por el tema que ya ellos han seguido, y esas son las competencias importantes: aprender a aprender, iniciativa, autonomía personal, para después seguir profundizando, ¿no? Entonces, menos, más cortar, más cositas rojas, competencias clave, más campo de experimentación real en el hogar, en la calle, en el barranco y en la playa, y menos en los centros comerciales y demás. Eso sería, vamos. Extrapolándolo un poco al ámbito familiar, al final uno como padre, como madre, a veces va un poco perdido. O sea, yo me acuerdo precisamente en una de las charlas de escuela de familias nos dijeron, bueno, al final es importante proyectar, creo que fue Álvaro Bilbao, si no me equivoco, pensar en cómo queremos que sean nuestros niños, que sean niños felices, alegres, divertidos, buenas personas, y esa que sea un poco la hoja de ruta en relación a lo que tú hablas. Pero claro, de repente las familias nos vimos que teníamos esa tarea de gestionar a nuestros menores, y a la vez nos vimos como un poco en la obligación de gestionar la parte académica, donde íbamos absolutamente perdidas, porque en muchos casos, al menos en el mío y en el de mi entorno inmediato, nadie nos dijo cuáles eran esos objetivos. Si a lo mejor
como aprendizaje, por si esto volviera a pasar, o como aprendizaje para una educación mixta, si eso ocurriera. Bueno, pues tan fácil como trasladar cuáles son los objetivos para que los padres entiendan un poco y puedan establecer ese semáforo del que tú hablas. Claro, yo también lo creo así y animo e insto a la Fundación DISA que puedan tener, ¿no?, en cierta forma dentro del propio proyecto de escuela de familia o escuela de profesores que tengan. Creo que a ustedes se les abren muy buenas oportunidades ahora para poder facilitar también a la ciudadanía en general y a las familias en particular, pues este tipo de herramientas. No creo que de todo esto, Sara, lo que tiene que salir es realmente una alianza cívica lo suficientemente poderosa, ¿no?, para que sumemos toda la riqueza que tenemos y dar una respuesta a esta situación. Es una cuestión de suma, ¿no? Y cuando hablo de sumar todas las personas y sobre todo no sumar solo en que yo voy a hacer tarea, sino es importante sumar creando nuevos espacios de gobernanza compartida, porque me imagino que sabrán que desde LOE el papel de las familias y los consejos escolares ha ido perdiendo bastante fuerza en detrimento de los directores y directoras de los centros, que por una parte puede estar muy bien, pero estamos perdiendo, ¿no? Entonces espero, estimo y deseo que esto sea una buena oportunidad para sentarnos desde una perspectiva constructiva, ¿no?, familias, escuelas, comunidad, y todos esos profesionales que de una u otra forma trabajamos mucho en las escuelas también, que creo que tenemos mucho que decir porque formamos parte del tejido y desde ahí construir, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las prioridades de la Fundación DISA. Habitualmente trabajamos mucho y con muy buenos profesionales, como tú y como tu equipo, con los centros escolares, pero lo que nos pasaba es que nos daba la sensación de que había muchas cosas que a los padres no les llegaba. Se trabajaba mucho y muy bien en el centro educativo, con los padres a veces incluso transmitían mensajes contradictorios de lo que se transmitían con algunos proyectos para resolución de conflictos, para temas vinculados al acoso escolar. Entonces, desde hace un tiempo ya lo que estamos haciendo es pues acercar esos proyectos a la familia, para que vean lo que se trabaja y entiendan, y sobre todo también ir un poquito más alineados, precisamente por lo que tú dices, porque entendemos que esto va de comunidad educativa, que la comunidad educativa son los profes, son las familias, el abuelo, y es la entidad que va a realizar un proyecto al cole, porque al final esto va pues de sumar y de crear personas o ayudar a que estas personas se desarrollen, que ahora son pequeños, pero que lleguen a ser grandes personas. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara, y varias cositas que te quiero comentar. En primer lugar, es una pena, decía que tenemos mucho brillo en Canarias, pero es una pena que desprendiéndose tanto brillo de proyectos interesantísimos que se hacen por parte de los docentes o proyectos externos, gracias también a que los facilitan, la ciudadanía general desconoce, ¿no? Yo hablo muchas veces con allegados, ¿no?, de situaciones que se están haciendo y me dicen, ¿y eso dónde? Y le digo, ¿en el cole de tu hijo? Sí, porque es. Y dice, sí, y digo que no. Entonces, creo que seguimos trabajando desde un punto de vista muy sectorializado, los profes con los profes, los alumnos con los alumnos, las familias con las familias. Y seguimos haciendo escuelas de familia y escuelas de profes, ¿no? Nosotros, dentro de los planes de formación de centro, que trabajamos muchísimo de los centros educativos, cada vez más estamos trabajando acciones con familias y profesorado, ¿no? Porque ahí, ¿no?, creemos que es precisamente donde puede estar también, ¿no?, la riqueza, ¿no?, dentro de esa comunidad. Y algo más te iba a decir en ese sentido. De hecho, aprovechando un poco el hilo, nuestra escuela de profes, que es verdad que están aparte, digamos, nace de que detectamos que en la escuela de familias iba mucho personal docente. Y dijimos, pues si están viniendo un viernes por la tarde a escuchar a los expertos que estamos trayendo, es porque hay necesidad, o por lo menos hay un interés especial, y por eso nace la escuela de profes, porque al final lo que está claro, y no nos cansamos de decirlo, es que hay una inquietud espectacular por estar al día, por recibir, que hay profes malos como en todos lados, o menos buenos, pero que la masa está súper vinculada con el alumno y súper necesitada de recursos y de cosas pues, para no perderlos, para entenderlos en muchos casos. Sin duda, pero también hay que permitir que eso se pueda visibilizar. De ahí que muchos de estos
formatos, ¿no? De escuela E, de escuela D. Es importante, creo, el ir trabajando en experiencias de buenas prácticas. Es decir, mira, nosotros recientemente, nosotros trabajamos mucho para el Ayuntamiento de Galdar, entre otros organismos o concejalías para el Instituto Municipal de Toxicomanía, y todos los años cuentan con nosotros para varias cositas, pero una siempre es dar pues una conferencia, algún curso para profesorado, para familias y demás. Me suelen invitar a mí o a alguna persona, y este año lo que planteé fue por qué en vez de ir a persona no hacer una jornada de experiencias prácticas donde los alumnos y alumnas de los diferentes centros, en este caso de la comarca, porque a pesar de ser impulsado por el ayuntamiento para la comarca norte, bueno, lo que sea, los alumnos y las alumnas pudieran explicar, ¿no? sus proyectos, ¿no? Entonces fue impresionante, en primer lugar porque se sobrepasó bastante el aforo que había previsto, y sobre todo la satisfacción de los padres pudiendo ver lo que se hace en las escuelas, ¿no? Los chiquillos pudiendo exponer lo que están haciendo, y el resto del profesorado, no tanto que venga un ponente de fuera a darte una charla, sino que están viendo a su compañero que es profe y a los niños cómo lo materializan, ¿no? Entonces creo que ahí está también gran parte de la clave, ¿no? El poder abrir. Yo estos días, sobre todo a personas a las que sigo, yo no soy mucho de redes, tengo, bueno, lo básico, pero algunas personas que sigo, algunos de ellos profes canarios que ustedes han tenido en la escuela de familia, como Miguel Medero, ¿no? Antes mencionaba una compañera, es Sara Santiago, la que me facilitó el trabajo, que ella trabaja mucho el tema de disciplina positiva y demás. Lo que publican todos los días que están trabajando con los chiquillos, digo, qué cosa, ¿no? Justo Y hoy compartíamos una estoy mencionando, bueno, a las personas diciendo muy injusto. Yo a nivel general, y la gente lo sabe, porque yo tengo 45 años, mi primer curso al profesorado lo di con 20 años, es decir, llevo pues ya 25 años trabajando mano a mano con el profesorado, que yo soy un auténtico admirador, que respeto mucho, soy hijo de profesora, hermano, todos mis hermanos son profesores, y vivo en un ambiente que están haciendo un trabajo impresionante, ¿vale? Y que les queremos dar las gracias, que qué seríamos nosotros, ¿no? Y yo voy a decir una cosa a todo el mundo que nos puede estar oyendo, las administraciones, también a las fundaciones y a las empresas y demás. Entendemos perfectamente que en estos tiempos complejos hemos intentado dar una prioridad muy grande a lo que entendemos que es los servicios esenciales, hablando fundamentalmente de la salud, y sabemos que muchos proyectos se han dejado de financiar porque ahora hay unas necesidades, ¿no? Sanitarias, de mascarillas, de respiradores y de recursos, pero saber que la escuela es un respirador muy importante, y saber que la escuela es lo que nos puede inmunizar a muchos virus sociales que hay, y que la educación es una necesidad esencial, porque si no tenemos educación no habrá medicina, o la medicina cercana, cariñosa y cálida que necesitamos para curarnos, ¿no? Entonces, que sí, que hay que, ya lo decía Maslow, ¿no? Las necesidades, lo primero es la salud, pero yo no sé, yo cuando digo siempre, ¿cuál es la profesión más importante del mundo? Me dice la medicina, y digo, mire, coño. Yo he oído los docentes, pero es que no cabe, ¿no? Ninguna duda, porque si no hubiesen médicos, la sociedad, la humanidad, seríamos muchísimos menos, naceríamos menos, moriríamos muchos más, pero sobreviviríamos. Sin educación no hubiésemos sobrevivido, eso lo tengo bastante claro. De hecho, mira, recojo un poco el guante porque alguien por aquí dice: mi hijo adolescente valoró mucho el apoyo emocional y acompañamiento de algunos profesores, y eso le ayudaba a trabajar más. Sí. Qué fácil, y al final... Pero si al fin y al cabo, ¿no? Dentro de todo este proceso pedagógico del que estamos hablando, la necesidad imperiosa ahora mismo del alumnado no es transmitir conocimiento, sino es transmitir motivación, ¿no? Es decir, yo le digo a los profes, ¿ustedes quieren que sus alumnos aprendan? Y me dicen todos, ¡sí! Digo, pues olvídense ya para siempre que sus alumnos aprendan. Olvídense y céntrense solo y exclusivamente solo en que estén motivados para el aprendizaje. Porque ¿cómo van a aprender si no están motivados? E incluso les digo, ¿ustedes quieren que estén motivados? Y me dicen, sí. Digo, pues olvídate de que estén motivados y céntrate solo
en que puedan prestarte atención. Porque la atención es la puerta principal de la casa, que me permite llegar al pasillo, que es la motivación, para llegar a la alcoba, que es el aprendizaje. ¿Cómo podemos permitir que los niños aprendan si no hay motivación para el aprendizaje y si no hay atención, ¿no? Y ahí está la clave, porque volvíamos a hablar de internet, de los medios. Si yo suscito en ti interés por un tema, tú vas a encontrar información de ese tema. En la época nuestra, yo cuando empecé bueno, con toda esta historia, yo para poder ver a una de esas personas de los grandes me tenía que ir a no sé dónde, y probar, o un congreso, y cuánto teníamos, cualquier tipo de información, ¿no? Ahora a golpe, ¿qué es lo que necesitamos? Despertar chispas. Entonces, para mí, ese profesor o profesora que ha sido capaz de generar ilusión o motivación en ese alumno, aunque haya dado muchísimo menos, me parece mucho más valioso que el que haya dado un montón de contenido, porque estoy seguro que ese proceso de disfrute, de interés y de hambre, ¿no?, de conocimiento que le ha suscitado, que le ha transmitido el profesor o la profesora, va a perdurar, ¿no?, en el tiempo. Por aquí escribe una Sara Santiago que no sé si ¡Hombre! la nombraba. ¿Para qué la habré nombrado? La escuela es un respirador muy importante. Gracias, Raúl. Así que toca A salud. ti, Sara, por todo. Y nos quedamos muy apenados porque este año la íbamos a tener como colaboradora del equipo en precisamente un tema de familias que estamos llevando, pero se ha quedado un poquito suspendido. Entonces, Sara, disfruta el verano porque el año que viene no te vas a escapar. Nos dicen que tenemos que ir cortando, así que no sé si quieres cerrar con alguna reflexión final, con algún comentario. Nos volveremos a encontrar seguro en la escuela de familia. Yo un par de cositas como de reivindicaciones que quiero hacer, muy rapiditas. En primer lugar, la escuela del Resurgir necesita la educación social, ¿vale? Inexplicablemente parece ser que ha desaparecido o va a desaparecer el proyecto de educadores y educadoras sociales que estábamos desarrollando en Canarias, en los centros educativos. No podemos tomar decisiones de una situación comunitaria y social sin los profesionales y las profesionales del ámbito de la educación social. También quiero reivindicar, y seguimos hablando de Tonushi, de Mar Romera, que de una vez por todas a ver si somos capaces de empezar a diseñar ciudades que sean para los niños y para las niñas, ¿no? Y a ver si se dejan de abrir algunas calles determinadas los domingos para la ciudadanía general y abren barrios solo y exclusivamente para los niños y las niñas que lo merecen, pero no ahora, en esta situación de confinamiento, sino a nivel general. Hemos sufrido o disfrutado de un proceso vertiginoso de peatonalización de las calles de nuestras ciudades, muy alegres nos sentíamos, hasta que vimos que era fundamentalmente para poner terrazas de bares donde los adultos vayamos a tomar copas, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos tiene que enseñar que hay que empezar a diseñar las cosas para los niños, para las niñas, las ciudades, la educación, los contextos, las clases. Quiero, antes de despedirme, reiterar mi agradecimiento a la Fundación Visa, particularmente, Sara, aunque esté contigo hoy, sé que no te va a parecer mal, a Marta López, que es la compañera que siempre ha estado detrás nuestra en toda esta historia. Marta, te voy a hacer un pequeño regalito en relación a lo que comentaba antes Sara, de que los padres no ven los resultados de los proyectos. Nosotros tenemos un proyecto con 5.500 alumnos y alumnas formados como mediadores y ayudantes de convivencia en toda Canarias, y particularmente el año pasado finalizamos con DISA, impulsó y financió DISA con alumnado de primaria, la primera vez que nosotros podíamos hacerlo a tan gran escala, aunque por Fuerteventura hemos estado con muchos alumnos, pero ha sido maravilloso. Nos han llegado varios mensajes, Marta, de chiquillos, ¿no?, que nos han dicho: Raúl, no hemos podido ser mediadores o mediadoras en nuestro centro porque se acabaron las clases, pero no veas la cantidad de conflictos que mediamos en mi casa, ¿no? Entonces, simplemente para que sepas y te quedes tranquilo de que lo que nos has enseñado nos ha servido mucho, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a DISA. Me gustaría también agradecer, porque hoy estamos, creo, en pantalla solo en Marta y DISA, pero les puedo decir que hay aproximadamente, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 personas que están detrás de estas cámaras, que se están encargando de todo el tema logístico. Muchísimas gracias porque nuestro trabajo sin el de ustedes no hubiese sido posible. Y por último, para cerrar, una cita, y cómo no, una cita de Sabater,
que me parece el manual El valor de educar. Creo que su primera edición fue en 1993, editorial Ariel, y es sobre el optimismo. Y decía Sabater, el optimismo es a la educación como el agua para la natación. Si no te quieres mojar, no hagas natación. Si no quieres ser optimista, abandona la educación. Muchas gracias, equipo, muchas gracias a todos y a todas por sus preguntas, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy por aquí y ya estamos maquinando cuál puede ser la siguiente, así que les invitamos a que compartan con nosotros a través de las redes, que es la vía que ahora tenemos, de la que podemos disponer para que nos transmitan cuál podría ser una siguiente temática, un siguiente experto. Muchísimas gracias, Raúl. Espero que hasta pronto. Un placer. Gracias. Cuando quieran. Chao.